Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jeremías 1:4 al 8 es el versículo del día de hoy, y es un versículo muy bonito, muy motivacional, porque vemos un panorama de un Jeremías joven, un Jeremías pequeño, por así decirlo, pero a nuestros días lo podemos traducir como una persona joven también espiritualmente. Es que cómo yo voy a hablar, cómo yo voy a predicar, cómo yo voy a decir, cómo yo voy a mantenerme constante predicando, diciendo, hablando, dice la palabra de Dios, ir y hacer discípulos. ¿Cómo voy a hacer eso? Soy pequeño. Y el día de hoy, nuestro Padre Celestial nos está diciendo: no digas soy pequeño, no digas no puedes, porque yo voy a estar contigo. Hoy es el día número 19 en este estudio, pues lo tenemos así como un tipo podcast temático de lectura de la Biblia y estamos disfrutando mucho el hacerlo. Me gustaría que el pastor pusiera este momento en las manos de Dios con una oración. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque nuevamente tenemos el privilegio de escuchar tu voz a través de tu palabra, bendito Padre. Te pedimos, Señor, que tú sigas hablando a nuestro corazón, a nuestra alma, bendito Dios, y que nosotros pongamos todo lo que debemos poner para estar atentos a tu palabra. Quita toda barrera, quita todo obstáculo, bendito Dios, que se pudiera presentar, y ábrenos, Señor, nuestros oídos espirituales, Señor, para recibir tu palabra. Te damos gracias, Dios, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar con la lectura de Génesis capítulo 26 a partir del versículo 1, donde se nos va a hablar acerca de Isaac en Gerar. Voy a iniciar dándole lectura y dice así: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: He aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: Porque dije: quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de bueyes y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado.
Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: «El agua es nuestra». Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: «Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra». Y de ahí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: «Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo». Y edificó ahí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó ahí su tienda. Y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: «¿Por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido, y me echáis de entre vosotros?» Y ellos respondieron: «Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien y te enviaremos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová». Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: «Hemos hallado agua». Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta ese día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, eteo, y a Basemat, hija de Elón, eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Un capítulo que nos habla acerca de la perseverancia, porque una situación difícil que vivía Isaac, ¿no? O sea, él tratando de salir adelante en la tierra donde Dios le había enviado, porque ahora dice: «Mira, sigue tu camino, pero no vayas a Egipto». Y él avanzando y todo, y se encuentra con personas que le ponen trabas, personas que se enfocan en, pues ahora sí, como que lastimarlo, personas que le buscan afectar. Prepara un pozo y lo tapan. Prepara otro y nuevamente lo tapan. Pero no vemos en la historia que Isaac dijera: Isaac maldijo a Dios, Isaac se enojó, Isaac se apartó y se fue a Egipto. No, sino al contrario, vemos un Isaac que se mantuvo constante, que se mantuvo avanzando y trabajando y esforzándose en lo que tenía que hacer, hasta que por fin, en un momento, llegó la respuesta. Y encontró un lugar con agua, y ahí dio gracias a Dios. Algo que, si recuerdan unos pasajes anteriores, podríamos decir en parte que se repite la historia de los padres con los hijos, porque vimos a Abraham y a Sara mintieron por guardarse, por el peligro, ¿no?, que les avecinaba, y quedaron en mutuo acuerdo Abraham y Sara: vamos a decir que eres mi hermana. Y pues eran esposos, ¿no? Vamos a decir que eres mi hermana para preservar nuestra vida, por algo que nos guarde, ¿no? Y podemos ver en este pasaje algo que se repite con Isaac y Rebeca, igual, que eran hermanos, y se repite la historia, y podemos ver que, pues, la Biblia nos habla de no mentir, ¿verdad? Y podemos encontrar ahí esa parte de que se mintió. A veces queremos justificar nuestras faltas por un bien. Sin embargo, todo se descubre, porque se descubrió que Sara y Abraham eran esposos. Los vieron y dijeron: ¿por qué me mentiste? Va a venir maldición sobre mí. Y aquí con Rebeca y con Isaac igual. ¿Y por qué nos mientes? O sea, a solas se dieron cuenta que ellos eran esposos. Entonces, debemos tener cuidado en cuanto a que a veces queremos formular ciertas frases o ciertas situaciones, y cuando no es lo correcto, pues Dios no está de acuerdo, ¿verdad?, con nosotros.
Sí, debemos de tener ese cuidado en esos pecados o esas áreas donde nosotros luchamos. Porque si nosotros luchamos con un miedo de, ay, me van a matar, como Abraham y Sara, que tú lo mencionas, y no llegamos a un punto de superar, salir victoriosos y entregar eso en las manos de Dios y que Dios nos ayude a salir, eso mismo se puede heredar con las personas a las cuales convivimos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Y es algo que nosotros traemos y que no hemos superado y que en lugar de que nosotros seamos de bendición para la vida de alguien más, incluso le podemos inculcar ese pecado, esa falta, ese miedo o esa pena. Ahí pidámosle al Señor perdón si en algún momento hemos sido, pues prácticamente sin querer, piedra de tropiezo para alguien y que nos ayude para ser, pues ahora sí que contrarrestar eso y salir victoriosos siendo una mano de ayuda, una mano que ayuda a los demás y recibe ayuda de Dios para salir adelante y crecer espiritualmente. Vamos a continuar con la lectura de Lucas.